y dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, ¿pueden tomar su asiento, por favor? Hermanos, ya oraron por la palabra el día de hoy. Yo simplemente le pido al Señor que el día de hoy mengue Francisco y que llegue el Espíritu a hablar por mí para que sea de bendición y edificante esta palabra que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, pues me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes porque más de una vez lo han mencionado. Mi esposa lo mencionó la hermana Hilda, lo han mencionado los pastores aquí enfrente. Aquí está el pueblo de Dios, es ese pueblo que el Señor ama, que el Señor le agrada. Yo no puedo descartar a las personas que están afuera, pero el Señor sí ve quién le está buscando. Y este es el pueblo de Dios al que nos dirigimos el día de hoy, al que con mucho orgullo estoy aquí enfrente de ustedes, tratando de atesorar un poco algo sobre la palabra que nos me ha traído el día de hoy aquí a compartirles un poco. Hermanos, nosotros no somos ese pueblo de dura cerviz que en su momento anduvo en ese desierto 40 años. Nosotros el día de hoy, la hermana Hilda nos ha ayudado a entender ese temor reverencial que debemos de tener a Jehová, porque de ahí parte la sabiduría, y la sabiduría, como yo les comentaba a los jovencitos, es muy importante en cada uno de nosotros para que el día que tomamos una decisión sea la mejor decisión filtrada a través de la palabra de Dios. Ahí no hay manera de que nosotros nos podamos equivocar. Hermanos, empezando con la introducción del tema del día de hoy, vamos a tratar de no pensar que estamos aquí en Ebenezer. Mujeres, pues traten de no pensar que hay que ir al HIV y esas cosas. Tratemos de más o menos pensar que el día de hoy estamos en otra época, estamos en otro tiempo. Tratemos que nuestra mente trate de viajar a los primeros libros de la Biblia, al libro de Éxodo. Tratemos yo creo que todos hemos visto alguna película donde nos podemos ver el libro de Éxodo, que específicamente nos habla sobre la salida del pueblo de tierras egipcias hacia las tierras prometidas. Por eso en este caso este versículo de Éxodo 3:17 nos decía que el pueblo había salido de la aflicción de tierra egipcia hacia la tierra del cananeo. ¿Por qué el cananeo? Porque eran las tierras del Canaán donde se tenía la promesa que iba a ir el pueblo de Dios y sus 12 tribus. Parece el lugar donde fluía la leche y miel. Era un lugar próspero, era un lugar designado por el Señor para esas 12 tribus. Hermanos, esta travesía a este pueblo de dura cerviz, el cual no es templo de Ebenezer, le tomó 40 años en llegar hasta allá. Y hemos visto que bastaban solo algunas semanas. El Señor ya más o menos les había mostrado un lugar por donde llegaran al Canaán, solo en algunas semanas. Pero este pueblo de dura cerviz, dice la palabra, tentó a Jehová 10 veces. 10 veces lo tentaron, 10 veces le trataron, le pidieron sus exigencias y el Señor se las cumplió. El Señor no se quedó con nada. Uno de sus ejemplos podemos ver cuando ellos estaban enfrente del Mar Rojo y pedían que se abrieran las aguas para pasar en seco, porque detrás de ellos veían un ejército que los quería matar. Entonces ellos dijeron que era un error haberse salido de Egipto, puesto que los perseguía la muerte, pero no fue así. El Señor abrió el Mar Rojo y pasaron en seco. Y así lo tentaron 10 veces. Y a las 10 veces el Señor les dio una solución. Podemos ver cómo trataron mal el maná que llegó a sus vidas. En algunas ocasiones algunos lo tomaban cuando no era tiempo. Es decir, el maná no llegaba el día del Sabbat. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que el Señor no lo permitía así. Pero les decía que un día antes tomaran una segunda provisión. ¿Para qué? Para que el día del Sabbat pues ya tuvieran un día antes la provisión que necesitaban. También podemos ver que se molestaban o que murmuraban en contra de Moisés porque no había agua para poder
para poder calmar su sed. Y nosotros sabemos que también ahí en el libro de Éxodo nos dice cómo Moisés tira un árbol a las aguas amargas de Mara, y ahí es donde el agua se vuelve dulce y es posible que ellos puedan saciar su sed. Así tentaron 10 veces, hermanos, el pueblo a Jehová, y las 10 veces fallaron. Las 10 veces el Señor les dio una solución, pero por desgracia este pueblo de dura cerviz pues tuvo que pasar 40 años en el desierto, y esa primer generación no se le permitió ver la tierra prometida, exceptuando a Josué y a Caleb. No hacía las demás, a la próxima generación sí iba a entrar a la tierra del Canaán. La enseñanza que veremos el día de hoy se da cuando estas 12 tribus que estábamos platicando ahorita son representadas por las personas que estaban arriba de cada una de las tribus. Le piden a Jehová. Jehová ya los había llevado a la tierra del Canaán. Entonces, estando ahí, ellos habitaban en esas tierras y venían que en un lado estaba el Jebuseo, venían que el otro estaba el Eteo, el Filisteo, y veían que ellos sí tenían un rey. Decían, bueno, pues entonces nosotros también queremos un rey. No les bastaba, hermanos, con que ellos ya tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que habían tentado 10 veces y que les había dado 10 soluciones sobrenaturales a todas y cada uno de ellos. Ahora ellos, sus ojos físicamente querían ver a un rey, porque los pueblos de alrededor también tenían un rey. Entonces otra vez el pueblo pide, y es una generación después de la primera que vimos que se quedan en el desierto, pero ahora estos piden y piden mal. Seguido de esto, el Señor Jehová, en el libro de Samuel, que es donde vamos, no vamos a salir ahorita el día de hoy, vamos a estar en el libro de Samuel, donde sabemos como Samuel como profeta le da la formación el Señor para que él vaya y unja a la persona que pedía el pueblo. Como nosotros sabemos, el primer rey en esa tierra fue Saúl. El Señor sabía que el pueblo estaba pidiendo mal, y por esa razón dice la palabra que Saúl era una persona que sobresalía sobre los demás. Me imagino que era una persona alta, grande, diseñado para la guerra. Y posiblemente así se iba a llenar el ojo de ese pueblo. Iba a decir, Saúl va a ser un buen rey. Entonces ahí es donde nosotros vemos en Primera de Samuel 10:1 el soporte bíblico de esto que les comento. La palabra ahí dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí es donde vemos cuando a Saúl se le es escogido, le es seleccionado como rey, como primer rey sobre el pueblo israelita en aquel tiempo, donde estaban las 12 tribus al mando de Saúl. Pero nosotros vemos que Saúl falló. Saúl hizo lo malo porque Saúl estaba listo físicamente, a lo mejor en su exterior, pero no en su interior. Su interior no era el que posiblemente demandaba el Señor, pero más sin embargo era el que sí demandaba el pueblo. Y por eso en este caso Jehová unge a Saúl como primer rey. El profeta Samuel sigue estas instrucciones y lo unge. Pero, como ustedes podrán saber, en la vida de Saúl, antes de morir Saúl como rey, llega otro rey, que en este caso es el rey David, y es donde el día de hoy vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy sobre la vida de David. Yo le puse un tema el día de hoy a esta palabra, y el título de este tema el día de hoy se llama El corazón de un guerrero. El día de hoy no es casualidad, es afirmación de parte del Señor, donde la hermana Hilda nos hace hincapié sobre el corazón. ¿Cuántas veces se habló del corazón en esta mañana? La hermana Hilda lo dijo varias veces, mi esposa lo mencionó, los pastores aquí también lo mencionaron. Entonces, hermanos, va a ser edificante para nosotros que veamos cómo era el corazón de ese guerrero, el corazón de David. Y la hermana Hilda atinadamente nos comentaba que de ahí es donde parten nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, motivos. Y es por eso por lo que el Señor le interesa más que nuestra mente, le interesa nuestro corazón. Porque de ahí es de donde nosotros podemos, como lo dice el Salmo 17, hacer nuestra oración de labios sin engaño. La mente puede hacerlo con engaño, pero el corazón no. El corazón puede hacerlo sin engaño. Hermanos,
vamos a recordar un poco algunos aspectos importantes de la vida de David. Sería muy complicado verlos todos, pero yo destaqué algunos de estos aspectos. El primero de ellos es cuando Dios elige a David para ser rey. Este evento se da cuando como nosotros sabemos, cuando David era muy pequeño. Su papá se llama Isaí. Él era el más pequeño dentro de esos 6 hermanos. Era un pastor de ovejas. En aquellos tiempos regularmente a los hijos o a los varones se les formaba como varón de guerra, puesto que en aquellos tiempos los ataques entre los pueblos vecinos eran muy comunes por las tierras, por los ganados, por el poderío, y creo que eso no se ha diferenciado mucho en estas épocas, porque actualmente los países siguen pugnando por poder. Hermanos, David no era ese tipo, no era un tipo diseñado como para la guerra físicamente, pero más sin embargo Samuel, cuando acude a la casa de Isaí, puesto que Jehová Padre le instruye a que vaya a ungir a David, aun y cuando Saúl seguía siendo rey, él se dirige a la casa de Isaí y le pide y le dice que va y come con ellos, comparte la mesa, y le pide que ver a sus hijos. Entonces Samuel, por alguna otra razón, en los primeros hijos de Isaí, piensa que alguno de ellos pudiera ser el elegido, pero no es así. Entonces, como sabemos, la historia nos dice que él le dice a Isaí que si eran todos los hijos que tenía, y él le dice que no, que había uno más, pero que estaba en el campo, pero lo desacreditaba completamente, y le dijo Samuel: mándalo traer, tráelo a mi presencia. Ahí en el versículo, en primera de Samuel 16:7 nos dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, por lo que yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. En esta primera etapa de David, donde hemos escuchado muchas veces que David era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué se dice que David era conforme al corazón de Jehová? Porque su esencia, su naturaleza, su carácter y su cualidad eran conforme a la del Señor. Es por eso por lo que nosotros nos podemos dar cuenta que ese corazón era conforme al Señor le placía. En una segunda etapa de David vamos a ver cómo David toca un arpa para Saúl. Podemos saber ahorita que está reinando Saúl en esos momentos en tierras israelitas, pero está haciendo lo malo, no está haciendo lo que adecuadamente le indica a Jehová, puesto que su corazón no era conforme a lo que el Señor demandaba. Y en su momento David ya había sido ungido. El Espíritu del Señor ya estaba con David, y en la etapa donde Saúl, dice la palabra que a Saúl lo atacaba un espíritu malo y no lo dejaba dormir, no lo dejaba descansar, lo atribulaba constantemente. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido eso, hermano, algún tipo de ansiedad, algún tipo de que hay algo en lo cual usted no se puede explicar. Sería muy difícil para mí saber qué tipo de batalla usted está pasando en casa, pero sí hay que ser muy cuidadosos en este sentido, y el único que nos puede ayudar en esos momentos donde sentimos que podemos estar en un pozo es Dios, es su palabra, es su relación, como nos lo han explicado, es buscarle a toda hora, orar sin cesar, y es leer su palabra y tratar de escudriñarla lo mejor posible. Hermanos, aquí a lo que le pasaba a Saúl, no lo dejaban, ese espíritu malo no lo dejaba, y el Señor lo permitió, le permitió que fuera a tribularlo, a que fuera a lo mejor darle problemas, a que sus pensamientos no fueran lo bueno para que él pudiera avanzar en la aparente tarea de ser rey. Entonces ahí Saúl no sabe qué hacer, específicamente no sabe cómo luchar con esto. Entonces él acude a algunos de sus siervos y les dice qué es lo que estaba pasando, y algunos de sus siervos conocen de David y conocen que a David ya el espíritu ya era parte de él, ya estaba con él, y sabían que tenía una cualidad David, y esa cualidad era tocar el arpa.
Ustedes saben que cuando David tocaba el arpa, el sueño, el espíritu malo se iba de Saúl y el espíritu bueno que ya existía en David, pues lo acogía también a Saúl y podía conciliar el sueño. Ahí es donde vemos donde la figura de David, con el respaldo de Dios, y ya posteriormente haber sido ungido por el profeta Samuel, su corazón estaba decidido a dar un apoyo. ¿Un apoyo a quién? A quien un día casi lo quiere exterminar, lo quiere matar, por envidia, por situaciones que ahorita más adelante vamos a ver. Y él no porque él se fuera a comportar así, David tomaría la decisión de no apoyarlo. El corazón de David dice: yo voy a apoyar a mi enemigo. Y él no sabiendo que iba a ser su enemigo, pero sí sabiendo que iba a ser un perseguidor de él atiende el llamado y dice: yo voy a apoyar a Saúl. En esos momentos difíciles, en esos momentos donde no encuentra respuestas, en esos momentos donde uno no sabe por qué a veces llegan tantas cosas a nuestras vidas, David estaba ahí apoyándolo en un lado, diciéndole, tocando el arpa para él, y posiblemente más de una vez le dio algún consejo, el cual, por el corazón endurecido, como nos ha dicho la hermana Hilda, posiblemente el consejo no llegó a Saúl, y le pudieron haber dado muchos buenos consejos, sí, basados en la palabra, pero el consejo no llegó por el corazón endurecido. Hermanos, en 1 Samuel 16:23 explica un poco del tema de cuando David tocaba el arpa. 1 Samuel 16:23 nos dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí es donde vemos el apoyo bíblico en 1 Samuel 16:23 de cómo se desarrollaba el tema del apoyo de David para Saúl. En otra etapa de David vemos cómo David derrota a Goliat. Yo creo que todos no sabemos la historia de David contra Goliat. Pienso yo que es de las historias de la Biblia clásicas que desde niños muchos de ustedes, no sé cuántos, tuvieron la oportunidad de crecer en el Evangelio. Yo creo que yo la historia de David posiblemente la conocí, David contra Goliat, posiblemente la conocí en el lugar en donde yo estaba, no le daban un énfasis, no la llegaron a lo mejor a poner, pero mi corazón en ese momento de pequeño a lo mejor no estaba, no sé si no estaba listo, no sé qué pasaba, pero la historia de él yo la conocí, de David contra Goliat, y pude entenderla hasta mis 30 años más o menos. Entonces pienso yo que sus hijos, sus generaciones son muy bendecidas porque ustedes los están instruyendo a estar en el camino para cuando sean grandes no se aparten de él. Entonces me da pena decirlo, pero yo la aprendí de grande, la historia de David y de Goliat. Y al mencionárselas a ustedes, pues muchos de ustedes pueden poner una sonrisa porque ustedes sí la conocen. Y qué bueno, bendecidos que la hayan conocido a tiempo. Hermanos, en esta historia, como nosotros sabemos, había un filisteo muy grande llamado Goliat, donde se encontraba diciendo muchos atropellos contra las filas israelitas. Como nosotros sabemos, los filisteos y los israelitas estaban en constante conflicto. Había muchos conflictos entre ellos por tierra, por poder y por la naturaleza de los filisteos. Era una constante de conflictos. Este filisteo se dice que medía 2.90 metros. Era una persona impresionante. Yo creo que no sé cuánto medirán los jugadores de básquetbol, pero yo he visto, no sé, a lo mejor algunos de he escuchado en la tele que hay algunos de 2.20, 2.30, 2.90 es algo impresionante. Eso no contando con la fuerza que debió haber tenido esta persona en su momento, y decían que tenía, y la historia de la Biblia dice que tenía una armadura bastante gruesa, un escudo bastante grande, una espada también bastante grande que después
que después termina en manos de David. Y ahí es donde ninguno de las filas israelitas se atrevía a hacerle frente a él. Ninguno. Todos eran formados de guerra, todos eran listos para la batalla, todos sabían cómo agarrar un escudo, todos tenían sus armaduras, y David no la tenía. Como nosotros sabemos, David era un pastor y originalmente él no fue diseñado para la guerra, pero más sin embargo sabemos que había la historia profunda de David que muchos no sabían, que cuando se le perdió una oveja, él iba y peleaba con osos y leones por tratar de quitar esa presa. Eso era algo que no sabían, pero el Señor sí sabía, y sabía que si este varón era posible que fuera a pelear con un oso y con un león, no se iba a amedrentar, como él le decía, contra ese filisteo incircunciso. Hermanos, aquí vemos cómo nadie le hacía frente, pero el corazón valiente y confiado en Jehová de David hace que sí pueda ir a enfrentarlo. En esa batalla se dice que estaba más o menos como algunos 30 metros y la frente del filisteo, de Goliat, estaba descubierta. En el momento en el que David agarra la honda y le tira la piedra, se dice científicamente que es como una bala 45 que va y le pega en la frente. Imagínense ustedes, una bala 45 que va y le pega en la frente a esos 30 metros. Yo lo estudié, yo lo leí, secularmente es lo que se dice, es lo que se equivale con la fuerza de la onda, porque David era una persona diestra en la onda, y a los 30 metros, a la distancia que estaba David y a la distancia que está el filisteo, hagan en cuenta que fue como una 45 que va y le pega en la frente. Sabemos que no lo mata, pero más sin embargo sí hace que caiga en tierra, y la historia dice que David con su propia espada va y le corta la cabeza. Hermanos, en 1 Samuel 17:50 nos dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Como sabemos, David no tenía espada, pero la espada que tomó fue la espada del filisteo para acabar con su propia vida. Ahí es donde vemos el corazón valiente y confiado, donde David nunca dio un paso atrás contra este filisteo. Hermanos, otra de las etapas de David es cuando Saúl tiene celos de David. Como nosotros sabemos, existían cruentas batallas en aquellos tiempos, existían constantemente conflictos con los pueblos de alrededor, y vemos como en algunas ocasiones el rey Saúl, ya confiado en David, le daba algunas o le delegaba algunas funciones en los temas de las batallas, y David salía a la batalla confiado, como cuando salió confiado contra Goliat. Salía confiado a estas batallas y le hacía frente a los pueblos o a las encomiendas que le hacía el rey Saúl, porque en ese momento David todavía no era rey. Pero en este caso nosotros sabemos que cuando Saúl tiene celos es porque Jehová ya había tomado su decisión. Jehová ya había desechado a Saúl. ¿Por qué? Porque había hecho lo malo. Le habían mandado a que fuera contra un pueblo y que acabara con todos los de ese pueblo. Y Saúl no lo hace. Saúl deja con vida al rey y a algunos otros por conveniencia, posiblemente, no sé, por conveniencia o porque su propio criterio así se lo permite, así se lo dice, y él no sigue las instrucciones fehacientes, y tampoco no acepta que Samuel llegue antes de que empiece esa batalla. Ahí es cuando dice el Señor que ahí es cuando vemos cuando Jehová lo desecha completamente. A pesar de esto, y que David sabía algo de este tema, David no toma de su mano, él no toma ningún tipo de ventaja para con esta situación. Porque porque eso no sería digno, no sería limpio de David. Entonces él le sigue dando su lugar como rey, e inclusive él lo ve con buenos ojos. Y no así, David, no así Saúl. Saúl lo veía ya con malos ojos, lo quería cazar prácticamente, lo persigue obstinadamente por muchos lugares. Y como nosotros sabemos en la historia, Saúl en algunas ocasiones pudo haber estado su vida en las manos de David, y David no la toma, porque David decía que librara a Jehová de quitarle la vida al ungido del Señor, que en este caso era Saúl. David sabía que no estaba en sus manos resolver ese problema, estaba en manos de Jehová. Y
y él nunca tomó alguna represalia contra él. Mas sin embargo, todas estas situaciones donde Saúl va y lo persigue, los toma de manera humilde y prudente. Cada batalla, hermanos, que David iba y enfrentaba, la tomaba de manera humilde y prudente, es decir, siempre consultaba a Dios. Si David tenía que subir un monte, consultaba si tenía que subir o no al monte. Si David tenía que atacar por un lado y el Señor le decía rodea, él rodeaba. Nunca tomó una decisión en batalla de manera imprudente y de manera altiva. Siempre la humildad y la prudencia en David estuvo, y siempre consultaba a Jehová, y además de consultar, le hacía caso, porque muchos de nosotros podemos consultar algo, pero a lo mejor no hacer caso. A lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues me dijeron, ustedes como papás pues tienen a sus hijos, bendito Dios que les ha dado ese regalo a muchos de ustedes, a mí al rato me lo va a dar, y les comento que ustedes pues han pasado por estas experiencias. ¿Cuántos consejos le pueden dar a sus hijos? ¿Cuántas consultas a lo mejor pueden tener sus hijos con ustedes? Pues a lo mejor muchas, pero aquí la diferencia con David es que él consultaba y escuchaba y hacía caso. Desgraciadamente en la actualidad pues sabemos, como decía la hermana Rosa, hay que orar mucho por nuestros jóvenes, porque están siendo atacados constantemente, bombardeados constantemente por medios de comunicación, por noticias, por radio, por redes sociales, para que tomen un buen consejo, lo escuchen y para que lo tomen. Hermanos, también no sé si se acuerdan que en esta época en la cual Saúl empieza a tener celos de David, pues había, cuando David regresaba de alguna batalla que regularmente era victoriosa, la gente decía que ante Saúl que habían caído miles, pero ante David habían caído 10,000. Ahí es donde se empieza a activar ese celo, esa envidia de parte de Saúl para con David, porque siendo el rey, pues no podía él pensar, o que en su cabeza quedara que alguien por debajo de él aparentemente tuviera más victorias que él. Hermanos, en 1 Samuel 18:14 nos dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Es lo que vemos. De manera humilde y de manera prudente en todos, no dice en uno sí y en otro no, dice en todos los asuntos, por más pequeño o más grande que fuera. Aquí es como podemos saber del corazón de este guerrero, como siempre, prudentemente en todos y cada uno de sus asuntos, de manera humilde, él consultaba y acataba el consejo de Jehová. En otra etapa de David, vemos cómo ahora David ya es proclamado rey. Como la historia bíblica nos explica, nos dice que en una batalla entre filisteos y israelitas, contra específicamente las filas de dirigía Saúl se ve perdido y se tira literalmente en su espada para acabar con su vida, porque temía que se le quitara a alguien más, en este caso los filisteos, y ahí vemos cómo la vida de Saúl perece. Acontece que el rey Saúl muere y algunos de las tribus, pero cuando Saúl muere, algunos de las tribus de los hijos de Saúl, de la descendencia de Saúl, queda dividido en primera instancia el reino. ¿Por qué? Por poder. Sabemos que la descendencia de Saúl no quería reconocer que David era ahora el ungido. Entonces temporalmente las tribus o las familias representadas por las 12 tribus de Israel se parten. Unas se quedan bajo la descendencia de Saúl, pero la que siempre se quedó bajo David fue la tribu a la que él pertenecía, la tribu de Judá y de Benjamín. Hermanos, ahí es donde vemos cómo existían batallas, seguían existiendo batallas, y veíamos, y se puede ver en las historias bíblicas, cómo los de Saúl, los descendientes de Saúl, seguían teniendo batallas contra los de alrededor, pero ellos iban perdiendo terreno cada vez más. Había batallas que perdían y había batallas que les empezaban a quitar terrenos los pueblos o áreas de propiedad, los pueblos circunvecinos. Pero más sin embargo, la tierra de
Judá y de Benjamín, comandada por David, sus victorias cada vez eran más, y ellos, al contrario de perder terreno, ganaban terreno poco a poco. Y ahí es donde podemos ver cómo David sí tenía el respaldo de Jehová. Estos descendientes de Saúl comienzan a ver que algo estaba pasando con las filas de Judá, y dijeron en su prudencia, o a lo mejor en sus juntas: ¿sabes qué? El ungido de Jehová es David. Y ahí vemos cómo vemos cómo el corazón de David, la forma de hacer sus cosas, unifica las tribus, las 12 tribus. Ya no estaban más dispersas, aún y cuando algunas de ellas eran parte de la descendencia, eran comandadas por la descendencia de Saúl. Ellos obedecen y ellos dicen: vamos a seguir perdiendo terreno, posiblemente perezcamos, entonces tenemos que acogernos al ungido de Jehová, que en este caso era David. Llega en su momento en el cual, bajo estas instrucciones, las 12 tribus se vuelven a unificar y quedan como una sola bajo la dirección de David. Vemos cómo la característica del corazón de David puede unificar. No sé cuántas veces ustedes han escuchado esta frase que dice: divide y vencerás. ¿Qué pasa cuando una casa está dividida? ¿Qué pasa cuando tu casa o la mía está dividida? Es un problema, porque una casa dividida puede perecer, como les pasaba a estas 12 tribus. Entonces tenemos que entender que hay que cerrar filas, que hay que estar unidos en casa para que no nos pase esto, porque el diablo muchas veces va a buscar los eslabones más débiles, y los eslabones más débiles son son los que, como dijo ahorita la hermana, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Es fuerte la palabra. El domingo pasado me tocaba compartir con los jovencitos y les hablaba sobre la mentira, y es prácticamente lo mismo. El que dice mentiras, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque es el padre de la mentira. No va a ser tu padre, no va a ser Dios si echas mentiras. Y les decía a los jovencitos, posiblemente fue algo fuerte, pero se les tiene que decir. Y les dije yo a ellos: desgraciadamente, la persona que está aquí enfrente de ustedes fue más de 20 años hijo del diablo, porque mentía en mi trabajo, porque llegué a mentir muchas veces a mi esposa, porque llegué a mentir muchas veces en casa. Entonces, ¿ustedes creen que yo era un eslabón fuerte en mi casa? Claro que no. Era un eslabón débil, era un eslabón que posiblemente no, que el diablo podía entrar por mí, y en este caso mi casa a lo mejor mucho tiempo estuvo dividida sin yo darme cuenta. Hermanos, el día de hoy yo les doy el consejo que nos han dado aquí en Templo de Benecer a través de los hermanos y a través de esta pequeña palabra que me toca compartir con ustedes: que unifiquen fuerzas. La única manera de unificar fuerzas en casa es unir el criterio, y es en base a la palabra. No sé cuáles sean sus prácticas en su casa, pero créame que muchas veces leer en familia algún versículo, a lo mejor no todo un capítulo, pero empezar con una práctica, el orar en casa como familia unida, que a veces no se tiene. Si ya lo tienen, qué bueno, hay que seguirlo haciendo y hay que seguir practicando eso, pero si no, que les quede eso en su mente. Hay que unificar la casa para, como aquí estaba, las 12 tribus estaban unificadas y listas para salir a la guerra contra filisteos, eteos, jebuseos, contra quien fuera. Ellos iban a vencer porque la casa estaba unificada, porque sabían que no había tribu débil, no había eslabón débil. Judá, Benjamín, Manasés, todos eran tribus fuertes. ¿Por qué? Porque todos le servían a Jehová y estaban bajo la dirección de David. Hermanos, también nos enseña el corazón de David, en que él tiene un corazón perseverante y obediente. La perseverancia es muy importante, hermanos. Como todos sabemos, perseverar significa mantenerse, significa no fluctuar hacia un lado o hacia otro. ¿Por qué es importante la perseverancia en nuestra vida?
Cuando en algunas ocasiones nosotros tenemos algunas batallas en casa, que es normal, las vamos a tener, si usted persevera en esa batalla, al final de esa batalla, usted va a salir fortalecido. Usted no va a salir, si no persevera, tiene el riesgo de salir derrotado y tiene el riesgo de salir avergonzado de esa situación. Pero si usted persevera y confía en Dios, yo le aseguro que va a salir fortalecido y va a estar listo para la próxima. ¿Por qué le digo para la próxima? Porque así es el camino del Señor. El camino del Señor está lleno, no lleno de problemas, pero está lleno de batallas. David, hermanos, era un guerrero. ¿Ustedes creen que él iba a enfrentar solo una batalla o dos batallas? No. Él en su vida iba a tener muchas batallas. ¿Por qué? Porque era un guerrero. Ustedes son guerreros de Dios. Entonces yo les tengo que decir que va a haber batallas. Los guerreros no están formados nomás para una batalla, están formados para una ahorita, están formados para otra más adelante, y así va a ser. No tengan miedo, porque acuérdense que detrás de nosotros está quien nos respalda, está Jehová, está Dios. Ese es nuestro respaldo, ese es nuestro pronto auxilio. Ahí es donde nosotros podemos poner firmes nuestros pies y decir, estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el perseverar en las batallas, el estar ahí, el estar constante, el poner rodilla, me han dicho, y es cierto, las mejores batallas del Señor se ganan ahí, de rodillas. Es increíble cuántas batallas el Señor puede ayudarte a ganar de rodillas, y no a ti, sino a Él. Y la victoria que el día de hoy Templo de Benecer tiene es que todos ustedes que están aquí están apartados del mundo. Ahorita en estos momentos esa es una victoria para el Señor. ¿Por qué? Porque la victoria llega en el momento en el que ustedes se apartan del mundo para estar apartados para Dios. El día de hoy Templo de Benecer tiene una victoria por esta asistencia que tiene aquí y por esas personas que nos están viendo en las redes sociales. Hermanos, también veíamos cómo el corazón de David era sumamente obediente y no salía a ninguna sola batalla sin la consulta y sin la guía del Señor. En 2 de Samuel 5:12 nos dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Hermanos, más de una vez hemos visto que más de una vez hemos escuchado que el Señor ama a su pueblo, ama a su pueblo, le ha dado muchas oportunidades, como nos lo mencionaban, nos lo siguen dando el día de hoy. Cada vez que nosotros tenemos vida, seguimos teniendo una oportunidad más y hay que aprovecharla para nosotros, para nuestra familia, para sus hijos, para las próximas generaciones. Y la mejor manera de aprovecharla es acercándose a su palabra. Yo no entendía el por qué sí hablar de la sabiduría, porque yo decía, pero es que la sabiduría puede venir de la mente. La sabiduría secular puede venir de la mente. Pero la hermana Hilda atinadamente nos ha dicho que parte de un lugar. El Señor empezó con un diseño de nosotros como ser humano, pero lo más importante para el Señor siempre fue el corazón, porque de ahí parte el pensamiento, porque de ahí parte la intención, porque de ahí parten los motivos, y después se liga a la parte cognitiva, que es la que nosotros conocemos, es en la que nosotros nos dicen que tenemos que comer, que tenemos que hacer ejercicio, leer. Esa es parte de la mente, pero parte del corazón es parte de lo que ya nos explicaron, y no es casualidad que nos lo hayan dicho más de una vez, y que parte del corazón, que parte todo esto. Hermanos, yendo a otra de las batallas que tenía David, es en la etapa en la cual Absalón, su hijo, su tercer hijo, se subleva contra él. Aquí podemos ver que una vez que ya se unificó el reino que estaba ahí y se consolida, llega un tiempo de tranquilidad en la vida de David. Tiene algunos matrimonios, como nosotros sabemos, en el Antiguo Testamento era hasta cierto punto común que pasara esto. En uno de sus matrimonios, David tiene a su tercer hijo, que en este caso es Absalón. Pero lo que pasa con Absalón es que este hijo de David se subleva contra él. Se subleva, quiere tomar el poder, quiere quitarle el trono a David por poder y porque él pensaba que lo podía hacer mejor.
en este momento lo que hacía Absalón, y lo hizo por 4 años, era un hombre perseverante hasta cierto punto. Se hacían juicios, y se hacían juicios ante el rey, que era David. Tú ibas ante David y David te decía, a ver, ¿sabe qué, hermano Jacinto? Venga para acá. ¿Qué trae? No, pues traigo este asunto. Ah, bueno, vamos a ver. Entonces el hermano Jacinto decía, ¿sabes qué? Y no, pues no me gustó el juicio, o sea, no me gustó el resultado del juicio. Y se iba el hermano Jacinto, pero allá afuera estaba Absalón esperando al hermano Jacinto. Y decía, ¿sabes qué? No te gustó el juicio, ¿verdad? No te gustó el resultado del juicio que te dio mi papá. No, no me gustó. Entonces lo que hacía Absalón es que intrigaba y le decía, mi papá estuvo mal, pero cuando yo esté de rey, esa solución que tú andabas buscando, yo te la voy a dar. Y así lo hizo con la mayor parte de las personas, con algunas de las personas muchos de los pueblos, muchas de las personas que iban con estos juicios para con David, los estaba esperando Absalón y los capturaba allá afuera con una mentira, queriendo que las personas escucharan lo que él quería escuchar, diciéndoles mentiras, diciéndoles, estando en contra de su padre. Imagínese usted que usted esté en contra de su padre solo por poder o por querer ocupar ese lugar, decir atropellos y decir mentiras y decir cosas que no eran ciertas. Eso es lo que hace Absalón, y lo estuvo haciendo por 4 años, hermanos. Y déjeme decirle que llega un momento en el que llega a tener tanta gente a su cargo, de su lado, que llega el momento en el que David prácticamente tiene que huir de ahí con algunas de sus familias y se va del lugar en donde estaba. Les decía, esto lo hizo él por 4 años. Todas las batallas que tuvo David fueron complicadas, pero yo pienso que esta batalla que él tuvo fue la más complicada. No fue complicado para él enfrentarse con un filisteo que no conocía. Fue complicado para él enfrentarse a jebuseos, a eteos, a amorreos. Pero imagínense tenerse que enfrentar contra su propio hijo, y su hijo estaba dispuesto a matarlo. Su hijo no estaba dispuesto a que David quedara vivo. Imagínese usted, imagínese Luis peleando contra Levi. O sea, dices tú, no tiene nombre. O sea, fue la batalla más dura que tuvo David, porque era pelear contra su propio hijo, que lo amaba, y que prácticamente se le hacía imposible que su hijo pudiera llegar a pasarle por su mente, quitarle la vida por poder, por ese trono. Pero aquí vemos cómo hay una característica o algo que le pasa al corazón de David, que nos puede pasar a nosotros como guerreros que estamos en batalla, hermanos. Su corazón de David se entristeció. ¿Por qué? Por esta situación. En el pan de vida nos decía uno de los hermanos, no quiero cometer un error, pero nos decía que el Señor Jesús, cuando fue al monte a orar, se postró y estaba entristecido, se había entristecido. Jesús también pasó estas etapas. Entonces, que un corazón se entristezca hasta cierto punto va a ser normal. En 1 Samuel 15:30 nos dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Hermanos, donde estaba el lugar donde habitaba David, dice aquí la escritura bíblica que subió a la cuesta de los olivos. Una cuesta, pues como sabemos, hay cuestas y hay crestas. Entonces él podía ver cuando se iba alejando de la ciudad en la que estaba, que había una cuesta, había algo que bajaba y algo que subía. Y dice la palabra que él, cuando volteó hacia atrás, veía su casa, veía su reinado, veía su familia, sus concubinas, y veía algo que era de él con amor. Entonces dicen que él volteó y veía esa escena y él lloró y se entristeció, puesto que a lo lejos veía algo que le daba mucha tristeza. Hermanos, esto pasó en la etapa en la que su hijo Absalón quiere perseguirlo, y es cuando vemos que su corazón entristece. Hermanos, David enfrentó un sinfín de batallas. David se enfrentó con osos, con leones, cuando era un pastor de ovejas,
contra un gigante incircunciso llamado Goliat. Todo estaba contra David en ese momento. Pero ¿por qué David siguió? Porque David confiaba en Dios. David confiaba en Jehová. David también tuvo una batalla fuerte contra su propio rey Saúl, que lo persiguió prácticamente hasta exterminarlo. Pero David aceptó que su mano no se alzaría contra el ungido de Jehová, como ya lo vimos. David también tuvo muchas batallas contra los pueblos enemigos de Israel, como ya vimos, filisteos, jebuseos. También tuvo la batalla más dura que puede tener alguien, tener que enfrentar el acoso o la persecución de su propio hijo Absalón, el que quería reclamar su vida solamente por poder. Históricamente, hermanos, existen muchos salmos y nosotros los hemos escuchado, salmos basados en David, y muchos de esos salmos se basan en una protección al Señor. Se basan porque David buscaba esa protección, porque muchas veces fue perseguido. Muchos de los salmos se basan en eso. Él resistió muchos ataques, él buscó siempre la protección del Señor, él buscó siempre agradar a Dios por medio de su obediencia. Como nosotros sabemos, hasta la fecha no hay nadie que le dance y que le alabe el Señor como lo hacía David. No hay precedentes actualmente de un varón o de alguien que le dance y que le alabe como le hacía él en sus tiempos. Nosotros podemos aprender el día de hoy del corazón de David, de ese corazón que se entristeció, de ese corazón que unificó las casas, de ese corazón que perseveró, de ese corazón que fue obediente, que fue humilde, que fue prudente, que fue un corazón valiente y confiado en Jehová. Hermanos, el día de hoy sé que ha sido una palabra algo corta. El día de hoy, cerrando ya la palabra que me tocó compartir el día de hoy, yo les dejo en la mesa algunas reflexiones. ¿Qué esencia o naturaleza pueden tener las personas en estos días? En este mundo en el que estamos, la esencia o la naturaleza de las personas, comúnmente en lo que hemos escuchado y comúnmente con lo que hemos vivido y con lo que hemos estado diariamente, ¿qué esencia tienen las personas? ¿Esencias buenas, esencias regulares o esencias malas? Muy seguramente hemos escuchado que la maldad se ha reproducido, y aquí es donde debemos de hacer una introspección y saber qué tipo de esencia tengo yo, qué tipo de naturaleza tengo yo. Si es conforme a lo que Jehová, al corazón de Jehová, o es conforme al corazón del enemigo. A pesar de tener todo en contra Goliat, David, su esencia se mantuvo firme y estoica. Siempre fue la misma, siempre fue confiado en el Señor. En la actualidad, hermanos, al apoyar, nosotros al apoyar o al ser movidos en misericordia, tomando el sufrimiento, misericordia, tomando el sufrimiento o problema de alguien más como el de nosotros, es algo que no es muy común, y les digo que aquí lo he aprendido en Ebenezer. Nos han dicho más de una vez, la hermana Rosa cuando ora, cuando la hermana Araceli nos da algunas instrucciones, oren como si la petición fuera de usted, movidos a misericordia para ese apoyo para con los hermanos, pensando o sintiendo que el problema es como nosotros, llorando ahí en un lado prácticamente de esa persona, a lo mejor no literalmente, pero sí poder ser movidos a misericordia para tener ese apoyo para con nuestros hermanos. No sé cuántas veces lo hemos practicado, pero sería bueno, sería bueno ponerlo en práctica en nuestra vida.
David, hermanos, de corazón valiente y confiado en Jehová, se pudo decir que era un varón diseñado para la batalla. Pero no fue así, para la batalla física, para esa no fue diseñado. Pero más sin embargo, Dios lo fue moldeando poco a poco, lo fue pasando por un horno. Posiblemente con todas estas batallas lo fortaleció y le dijo: vas a depender de mí todos los días de tu vida. Más de una vez les digo, fue pasado por ese horno y él entendió y tenía esa necesidad dentro de él que tenía que depender directamente del Señor. La humildad y su prudencia, la humildad y la prudencia en estos tiempos, hermanos, créame, no es fácil de encontrar. No se practica mucho estos conceptos, humildad y prudencia. Muchas veces hemos pensado que el tema de la servidumbre no es tan importante, pero si algo quería el Señor y le decía al faraón: deja que mi pueblo vaya a servirme. Esa era la indicación de Jehová. La servidumbre al Señor es algo que se nos demanda todos los días. Es triste a veces pensar que vine a este mundo a que me sirvan y no a servir. Hermanos, este tema de humildad y prudencia en nuestro corazón es necesario que lo atesoremos y lo tengamos. David tuvo grandes victorias bajo la casa de Judá debido a su perseverancia y obediencia. Siempre consultaba a Dios en todo momento y en todo lugar. Si usted el día de hoy está enfrentando una o varias batallas en casa o en el trabajo o bien de manera personal, yo le digo el día de hoy que usted tiene que perseverar y mantenerse en los caminos del Señor. No tires la toalla. Yo hace tiempo quise tirar la toalla porque tuve una situación en casa, pero gracias al Señor, a mis pastores, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, pero sobre todo a mi esposa y el respaldo que he sentido en el Señor, esa toalla no se tiró y no la pienso tirar, porque el Señor me ha dicho que tengo que perseverar en su camino para poder ser fortalecido, y me ha dicho que no es nada más una batalla la que voy a enfrentar, vamos a enfrentar más de una batalla, hermanos. Este proceso nos va a fortalecer y yo le digo algo: ánimo, que una batalla no dura para siempre. El Señor tiene la victoria para nosotros, y como le decía, la victoria el día de hoy es que el pueblo de Dios está aquí y que no está allá afuera, está buscándole el día de hoy. Esa es una batalla, están apartados para escuchar la enseñanza del Señor. Si tu corazón algún día se entristece bajo la servidumbre de Dios, es normal, hermanos. Las batallas pueden ser duras, como le pasó a David con su propio hijo Absalón, y el día de hoy lo vimos. Yo te aseguro que este sentimiento va a ser de beneficio para tu vida. Por medio de se nos va a enseñar, y se me ha enseñado a mí en mi vida, en que yo todos los días de mi vida tengo que depender de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Todos los días y todos los minutos, así como lo dice la hermana, orar sin cesar. Hermanos, déjenme les digo que con esta batalla que he tenido, he aprendido el orar sin cesar. Lo he aprendido. Y no me da pena decirlos, pero en ese porcentaje que la hermana dijo, que solo el 19% estadísticamente dentro de esas iglesias hay personas que leen todos los días la Biblia, yo era el 80%. Porque no todos los días la leía, porque no todos los días acudía al Señor, porque no todos los días sí oraba, pero como luego me dice mi esposa, a veces le dice uno al Señor: Señor, perdóneme porque no sé si mi oración está sin pies y cabeza, no sé si me está entendiendo, no sé si ya me desvié, pero sí les digo algo, que en el Salmo 17 nos dice: esa oración que sale de labios sin engaño y de corazón, el Señor la va a escuchar. Muchas veces, hermanos, a veces nos va a pasar así, pero usted concéntrese para que el Señor lo ayude a que eso que sale de sus labios salga sin ningún tipo de engaño. Hermanos, cerrando el servicio, yo espero que el día de hoy, esta pequeña palabra que les he compartido, hayamos aprendido del corazón de un guerrero,
llamado David, el gran rey de Israel. Dejo el lugar a la hermana.